noches. Comenzamos una nueva emisión de Periodistas por UniTV. Mariana Corradini. Paula, buenas noches. Un placer, buenas como noches. cada lunes, estar en la pantalla de la televisión pública de la Universidad Nacional de Villa María. Hoy vamos a hablar de diferentes tensiones al interior de la política argentina, porque la verdad que hay mucha tela para cortar en estos últimos días. Así es, casi todas las agrupaciones políticas que conocemos están con sus propias internas. Es por ello que invitamos a nuestros estudios al doctor en Ciencias Políticas, que también es docente, investigador de nuestra universidad y secretario de investigación de la UNBM, Jorge Foa Torres. Buenas noches, bienvenido, Periodistas. Buenas noches, gracias por la invitación. Con relación a esto que decíamos, ¿no? Por allí, ciudadanos y ciudadanas como convidados de piedra en una situación difícil del país, con una crisis bastante fuerte. Pero que igual pareciera que argentinos y argentinas todavía le están haciendo el aguante a un presidente como es, bueno, Javier Milei. Sí, yo creo que hay dos grandes dimensiones de análisis en lo que nos pasa. Una es más estructural, que tiene que ver con un cambio de época y un cambio en la producción de subjetividad en nuestra época, en donde indudablemente las redes sociales, las tecnologías, junto con una nueva etapa del neoliberalismo, me parece que influyen de manera muy fuerte. Y por otro lado, una dimensión más coyuntural que tiene que ver con nuestras realidades políticas, que me parece que hay elementos ahí que atraviesan a todos los espacios políticos. Lo charlábamos recién, me parece que en la mayoría de los espacios políticos hay un internismo muy fuerte y que se exhibe, de una manera a veces obscena, exactamente, estaba buscando justo esa palabra. Por otro lado, también hay una tendencia unitaria, me parece, o centralista en la mayoría de las expresiones políticas que hemos tenido, o gobernando o estando cerca de llegar a espacios de poder en nuestro país. Por otro lado, hace muchos años que no hay una estabilidad económica en nuestro país. Todo eso alimenta también esto otro que yo decía. Con lo cual, bueno, me parece que es un escenario complejo, difícil, ¿no? Con lo cual estas distintas dimensiones que describís, las que justificarían o nos permitieron entender que todavía tenga mucho changüí en cuanto a apoyo popular del presidente. Sí, me parece que esas dos dimensiones están en juego. Esa estructural, en donde bueno, las redes sociales me parece que han tomado un lugar muy grande, muy importante, como catalizador sobre todo de las peores cosas, ¿no? Nosotros suponíamos por ahí que en esta época, con otras herramientas comunicativas, nos íbamos a llevar mejor o iba a aparecer algo mejor en términos de la humanidad, pero no, aparecen cosas peores. Y por otro lado, sí, no se colabora desde, me parece, los principales espacios políticos nacionales. El peronismo, sin lugar a dudas, está en un momento de transición muy fuerte. Me parece que con un fin de ciclo de lo que conocimos como la hegemonía del kirchnerismo dentro del peronismo y con el gran interrogante acerca de lo que vendrá. Bueno, también allí dentro del peronismo, ¿no? Lo que se ve, o por lo menos quienes se muestran, a nivel nacional hablando, también decimos, bueno, Guillermo Moreno, estas cuestiones de pensar que son de la vieja guardia. ¿Y cuáles son esos emergentes? ¿O quiénes son los emergentes en el peronismo a nivel nacional, ¿no? Después vamos a profundizar en Córdoba, que son unos de las investigaciones de nuestra universidad. Bueno, ahí me parece que de la hegemonía kirchnerista de todos estos años, dentro del peronismo, lo que siempre quedó afuera a nivel del peronismo nacional fue el peronismo de Córdoba. Eso me parece que hoy coloca al peronismo de Córdoba en un lugar diferente. Obviamente el ocaso del kirchnerismo, que a mí me parece que ya es evidente, y sobre todo con esta pérdida de brújula, digamos, porque hay elementos que van hacia Guillermo Moreno, también hablábamos recién Berni, otros que aparecen más, digamos, de una expresión más de centro-izquierda, pero todo muy difuso. Hace muchos años me parece que la conducción no está tan clara dentro del peronismo kirchnerista y me parece que ese ocaso, esa caída, da la oportunidad
al otro peronismo que existió durante todos estos años, digamos como un lado B del peronismo nacional, que es el peronismo de Córdoba, que justamente me parece que se distingue en estos puntos que yo decía recién. No es un peronismo que ostente ese internismo o que lo haga o que lo exhiba, y al mismo tiempo, bueno, se ha mantenido, digamos, al margen, ¿no? Como una cuestión por fuera del kirchnerismo. Está bien, esto que vos mencionas encarna para el peronismo cordobés un desafío que es de nacionalizarse. De alguna forma ya se logró o se intentó con la candidatura de Juan Schiaretti, pero sería necesario como una construcción de mayores consensos a lo largo y ancho del país. Sí, indudablemente, ¿no? Me parece que siempre la apuesta del peronismo de Córdoba, me parece que con algún impas en el momento previo al fallecimiento de De la Sota, fue llegar desde fuera, ¿no? A lograr en algún momento hegemonizar el peronismo nacional. Por eso nunca se incorporó. Bueno, habrá que verlo, si está a la altura y si está en condiciones de hacer eso. Pero hoy, al menos a mi modo de ver, es difícil pensar en algún referente dentro del peronismo kirchnerista que pueda articular, ¿no? Todos los elementos. No. El gobernador de Buenos Aires no. Bueno, sí, me parece difícil, ¿no? Me parece difícil no por la imagen o por la gestión de Kicillof, sino por la misma dinámica interna del kirchnerismo, ¿no? En los últimos años hemos notado un enfrentamiento, bueno, a la luz del día y casi cotidiano, que derivó en lo que fue el último gobierno de Alberto. Sí, y con la mácula, con la última de, bueno, esta situación de Alberto Fernández desde el punto de vista de lo privado, pero que sin duda es, digamos, un lugar en el espacio público. Exacto. Claro, la foto uno podría decir, bueno, fue un síntoma de un mar de fondo que había, evidentemente, ¿no? Sí, eso es penoso, la verdad, para todos los que de alguna manera acordamos con expresiones políticas más de tinte nacional popular, digamos, sí, es lamentable. ¿Vos crees que esa situación efectivamente influye en ponerle como el punto final a una etapa, o que sin llegar a ese punto de la cuestión privada evidenciada de este expresidente, igualmente estábamos en el ocaso? Sí, yo creo que es el golpe de gracia, ¿no? Yo creo que es el golpe de gracia. A mí me parece que desde hace tiempo, a mí me pareció muy problemático del gobierno de Alberto la foto que apareció del cumpleaños de Fabiola, pero también me pareció muy grave que el ministro de Economía renuncie durante un discurso a la vicepresidenta, ¿no? Me parece que son cosas que generan un sinsentido. Y esta es una época en donde justamente lo que predomina es el sinsentido. A veces uno ni siquiera tiene un sentido, es difícil darle un sentido a la vida incluso, ¿no? En la declinación de la familia, de las instituciones tradicionales. Entonces, bueno, alguien tiene que dar un sentido. Vino Milei, que de alguna manera da un sentido bastante difícil de sostener para mi modo de ver, en el tiempo sobre todo, pero bueno, me parece que el peronismo ahí necesita construir una idea futuro y sobre todo un sentido, ¿no? Y va a ser desde un peronismo progresista. No sé, yo creo que será de un peronismo lo más amplio posible, me imagino, y sobre todo me parece difícil que venga de Buenos Aires, ¿no? Hemos tenido, el kirchnerismo se ha apoyado mucho en el AMBA, después el macrismo se apoyó en la ciudad de Buenos Aires principalmente. Bueno, ahora Milei sería en la fuerza del cielo. Bueno, yo creo que llegará algún momento que el interior, mal llamado interior del país, tenga algún protagonismo, ¿no? Nos están indicando, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a la primera pausa y volvemos con el segundo bloque de periodistas.
segundo bloque de periodistas, mientras aguardamos la conexión vía Zoom comprometida por el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Seguimos analizando aquí en estudio las distintas tensiones que se desarrollan hacia el interior de las distintas agrupaciones políticas. Hablamos de peronismo en el primer bloque, ahora hablamos de La Libertad Avanza, que también tiene sus internas, Jorge, ¿no? Claro, esto que decía al principio de que el internismo se da en todas las fuerzas políticas, en La Libertad Avanza también se da, y también se da de una forma obscena, bueno, desde prácticamente antes que asuma. Milei empezamos a ver la interna entre él y la vicepresidenta. Y de vuelta, ahí me parece que hay dos niveles de análisis. Uno es lo que se le demanda a Milei, que me parece que Milei viene a ejercer un lugar de un amo cruel. Y bueno, y ese lugar tampoco es tan sencillo de lograr, ¿no? Menos, está bien que Argentina no tiene una institucionalidad tan fuerte como otros países, pero tiene su institucionalidad y hay que ver, sí. Y ahí hay límites, ¿no? Y un Estado de Derecho. Que me parece que le va complicando la vida, además de él tener que ocupar ese lugar permanentemente de ser un amo cruel, que justamente Villarroel se lo cuestiona, ¿no? Se lo cuestiona, se ríe de eso. También de decirle jamoncito. Claro, justamente le toca en ese lugar, ¿no? Porque es ese lugar tan fálico, tan omnipotente en el que él se quiere poner como un león, ¿no? Como la canción de La Renga, y bueno, y viene la vicepresidenta y se le ríe en la cara, ¿no? O sea, está donde quiere estar, digamos, se ubica como el amo cruel porque decide que ese es el mejor lugar para ubicarse para las medidas que definió que era necesario tomar. Sí, me parece que es además algo en lo que le demandó gran parte de la sociedad, que es un lugar que ocupe, ¿no? Ese que es capaz de la motosierra, la licuadora y generar todos esos males, ¿no? En la sociedad argentina. Ahora, después hay otro nivel que me parece que es el de la gestión, en donde hay sectores enteros, lo conocemos nosotros en las universidades, en la gestión universitaria, que están paralizados, sin mucho motivo y que realmente que generan una parálisis en un montón de aspectos. Y después sí, la falta de conducción también se ve en La Libertad Avanza hacia adentro con todos los problemas que hemos visto, ¿no? Por allí en esto que decías y cuando describíamos las tensiones, ¿no? Esto de ser el amo cruel y de lo que supuestamente él asume o como se autopercibe, pero en realidad esa crueldad pensada hacia los ciudadanos y las ciudadanas, diciendo de la motosierra, del corte, ¿no? Para algunos sectores, pero por otro lado, con un fondo reservado de 100.000 millones de dólares para la CIDE, que ya fueron devengados, además el 80%. Pauta de YPF, cuando no hay pauta de Banco Nación para, digamos, ciertos grupos concentrados, los de siempre. Es decir, esta figura, ¿no? del enojo, de la casta, de la motosierra, que fue lo que apoyó la mayoría de los argentinos y las argentinas, es como que también se ha diluido de alguna manera, ¿o qué se lee en ese sentido? Sí, me parece que él se sostiene por esta especie de promesa que puede llegar a ser una ilusión de la estabilidad política y de la estabilidad económica, que era justamente algo que yo decía al principio, ¿no? Hay todavía una confianza de que él la logre a pesar de ser un loco. Está bien, está claro. Jorge, Mariana. Sí, tenemos, afortunadamente ha podido conectarse con nosotros el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro. No fue fácil, pero estamos acá, Leandro, en piso, y ya te saludo para darte la bienvenida, analizando junto con el docente investigador de la Universidad Nacional de Villa María sobre las distintas tensiones en el interior de los partidos políticos. Y en eso te queremos sumar. ¿De dónde crees vos que deberían surgir los emergentes que planteen algún tipo de resistencia a un modelo económico que está generando más males de los que por allí buena parte de la sociedad esperaba? Leandro, te doy la bienvenida. Gracias por sumarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si me pudiste escuchar la pregunta. La pregunta no, escuché el comentario sobre la necesidad de construir nuevas referencias. Sí. Bien, bueno, eso es cierto, pero también es cierto que todos los procesos populares de construcción de mayorías y de programas alternativos en América Latina siempre se dieron de abajo hacia arriba.
Los liderazgos aparecen cuando las sociedades toman conciencia de los procesos históricos que están transitando, cuando los sectores más dinámicos de la sociedad se organizan y cuando fundamentalmente hay algún punto de quiebre que permite mostrar un cambio de rumbo, de paradigma. De hecho, te diría que hasta si uno quiere analizar la revolución conservadora de Milei, tiene que entender que Milei es la expresión de una frustración y de un movimiento emocional y político muy profundo que lo excede a él, que él lo encarna, pero que lo excede y lo precede. Y ocurre siempre lo mismo, así que habrá que esperar a que los pueblos se organicen, tomen conciencia y se construyan también liderazgos políticos que acompañen esos procesos históricos. Con relación a esto, Paula, te saluda Leandro, bienvenido. Con relación a esto que vos planteabas, ¿no? Y que preguntaba Mariana acerca de las emergencias, también, digamos, las cámaras son los lugares en donde, sin dudas, a través de los consensos, como el que se logró la semana pasada para, poner un freno a los fondos reservados, para CIDE y algunas otras que probablemente puedan darse. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido, Leandro? Y si sos, de alguna manera, optimista en esta perspectiva. A ver, creo que el programa económico del gobierno de Milei es un programa que se sostiene solamente en el ajuste, que hay un sector de la sociedad que puede ser crítico de las experiencias de gestión anterior, pero que al mismo tiempo no coincide con ese diagnóstico tan simplista de que todo se resume a recortar el gasto público y achicar el Estado como para garantizar el desarrollo económico y el crecimiento, y eso tiene un reflejo también en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que hemos visto cómo un sector de la oposición dialoguista, que tenía al principio de la gestión expectativas en que el programa de Milei sea, si querés, liberal, pero menos extremista y más razonable, se fue apagando, y eso permitió que se den esos consensos que decís vos. Porque, a ver, en definitiva lo que hay que tener claro acá es que Unión por la Patria tiene 99 diputados, la izquierda tiene 5 y el quórum es 129. Con lo cual, para sacar una ley o para voltear un decreto se necesita articular una mayoría que es tan heterogénea que va desde, Nicolás del Caño hasta Ricardo López Murphy. No es sencillo, porque no existe otra manera ni de sacar leyes ni de voltear decretos. Así que esa construcción muchas veces depende de cómo juega esa oposición, que por ahí coincidía en algunas cosas con Milei, pero que francamente se empieza a dar cuenta que por este camino la Argentina va a terminar entrando en una recesión económica que va a destruir muchos empleos y va a generar mucho daño social. Cuando comenzábamos a charlar con el docente investigador que tenemos aquí en estudio, la primera pregunta que le hicimos, me gustaría hacértela a vos también, es ¿hasta cuándo argentinos y argentinas estarán dispuestos a tolerar una situación que, lejos de mejorarle la calidad de vida, se la desmejora jornada tras jornada? ¿Vos qué crees al respecto? A ver, que Milei tuvo más aciertos políticos que económicos, entonces ha logrado articular una esperanza alrededor de un programa muy disruptivo, y esa esperanza es legítima. O sea, yo no comparto obviamente ninguna de las políticas que propone Milei, tampoco termino de entender cómo puede ser que sectores que están siendo agredidos por su política económica lo acompañen, pero lo cierto es que más allá de mi apreciación subjetiva, cualquier gobierno que lleve 8 meses de gestión y que además ha logrado determinados logros, como yo creo que hay que reconocerle al presidente Milei, que ha logrado, por ejemplo, sacar leyes importantes, articular con sectores políticos muy diversos, con el PRO, con el radicalismo. Entonces es obvio que esa esperanza va a tener un efecto, y desde la perspectiva nuestra a veces es difícil de entenderlo, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos, si querés, un exceso de pasividad de parte de sectores que están siendo agredidos. Pero ponerlo en perspectiva y te vas a dar cuenta que, como en cualquier orden de la vida, cuando uno hace una apuesta muy fuerte, y mucho más cuando hace una apuesta muy disruptiva, los procesos de aceptación de que esos momentos han terminado, en general suelen ser muy largos. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Vos vas a poner un kiosco y toda tu familia te dice: no vayas a poner ese kiosco ahí, te vas a endeudar, vas a vender las cosas que tenés, no conviene, y vos agarrás y lo ponés igual.
Si las ventas no te acompañan, probablemente tardes muchos meses en reconocerle a los tuyos que te equivocaste y que tenés que cerrar ese kiosco, porque ahí atrás no está solamente el sueño de tener una actividad o un emprendimiento económico propio que te permita vivir mejor. También está el amor propio, el orgullo. Vos antes de tomar la decisión de bajar la persiana vas a pensar en las veces que te peleaste con tu hermana o con tus parientes que te decían que no lo hagas, y eso te va a llevar muchas veces a tener que extirar ese sufrimiento por más de lo que por ahí en otro contexto lo hubieses hecho, ¿no? Bueno, yo creo que acá pasa algo parecido. Me parece que hay un sector de la sociedad que compró una apuesta muy extremista, muy disruptiva. O sea, Milei no gana con un discurso tradicional, no es Macri, no es el radicalismo, no es una opción clásica de la derecha, es una derecha fanática, extremista, es una derecha que además ha usado el odio y la agresión como una forma de construir política, y eso llevó a que un sector de la sociedad, que la sociedad se fracture y que haya un sector de la sociedad que le resulte absolutamente incomprensible lo que pasa. Entonces, se ha polarizado tanto la sociedad que los grupos, muchas veces los distintos polos de la sociedad terminan actuando a veces desde la perspectiva nuestra, por lo menos de una manera poco racional, pero creo que tiene que ver con esto. Leandro, cuando dialogábamos con Jorge Foa Torres acá en estudio y pensábamos en las tensiones del peronismo y del panperonismo, si se quiere, a nivel nacional, surgía el cordobesismo, ¿no? Vos tuviste palabras también para Natalia de la Sota, y definiéndola como una compañeraza que en muchas cosas pueden, como decía, construir consensos. Jorge planteaba que por allí desde el interior, mal llamado interior, también por allí pensar en un peronismo diferente. ¿Cuál sería tu postura al respecto? Bueno, para mí la experiencia del peronismo cordobés es muy interesante porque logró construir una coalición policlasista vinculando a los sectores medios con los sectores de la producción, tanto industrial como agropecuaria, y logró incluso sobrevivir una etapa del peronismo donde los cambios sociales y económicos fueron tan abruptos que incluso los laburantes abandonaron al proyecto nacional del peronismo, ¿no? Hay trabajadores informales o hay trabajadores de plataforma que no se sienten peronistas, cuando históricamente había en el peronismo nacional una identificación de clase muy fuerte. Entonces, el hecho de que hayan logrado construir ese proceso histórico, que hayan logrado construir esa alianza y que hayan demostrado tener una gestión exitosa. Hay gente que vota al peronismo cordobés en las elecciones provinciales, pero que por ahí vota a diferente nivel nacional, porque siente que el peronismo cordobés interpela sus demandas y resuelve sus problemas. Entonces, a mí me parece, yo siempre fui muy admirador del gallego de la Sota, ¿no? Eso se lo he dicho a Nati. Y obviamente a través de él, o a partir del respeto político que le he tenido siempre, me di cuenta que además había formado una organización política y que además había tenido unas hijas que eran muy comprometidas políticamente y que tenían además parte de su legado también incorporado. Así que cuando la conocí a Natalia en la Cámara de Diputados me sentí muy identificado, como me siento muy identificado con el peronismo cordobés y con la impronta que en su momento el gallego de la Sota le puso a ese proyecto. Pensando ya en lo que vendrá, y tanto te interpelo a vos, Leandro, como acá a Jorge en piso, ¿por dónde deberían surgir los emergentes que permitan pensar una reconstrucción de algunos espacios políticos que hoy están diezmados, golpeados, casi pidiendo la hora? No sé si querés... Que puedan reconformar esa esperanza, ¿no? También que planteabas vos, Leandro. Pero, ¿sabes qué? Yo te pido una cosa. No busquemos más salvadores, ni padres, ni líderes preclaros que nos conduzcan hacia la victoria o hacia el paraíso. Porque es parte del problema. Los líderes, cuando hay procesos históricos, aparecen de abajo hacia arriba, como te decía recién. Creo que es un error. Reclamar que aparezca una figura que organice a la oposición y que le dé un programa y que le dé una mística. Uno me parece que lo que tiene que trabajar como militante político, y los intelectuales como intelectuales, y los comunicadores como comunicadores, es en la construcción del pensamiento crítico. Cuando hay pensamiento crítico, cuando hay análisis político, aparecen solos, primero los movimientos y después los liderazgos. Porque los liderazgos, cuando no son producto de un proceso histórico y social, suelen tener pie de barro. Entonces, ojo con eso. Yo entiendo que hay redes sociales hoy, hay gente que participa en los medios, hay líderes sociales también, líderes sindicales muy importantes, pero
ese es un proceso que se da de manera espontánea, no se direcciona. A ver, Raúl Alfonsín no aparece en la política argentina como consecuencia de un armado de laboratorio. Tampoco aparece Néstor Kirchner de esa manera. Ninguno de los líderes políticos que fueron importantes y que marcaron los últimos 40 años de la democracia argentina fueron producto de ensayos de laboratorio. En general fueron producto de procesos históricos y fueron los pueblos los que los llevaron a ese lugar. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar acá es básicamente recuperar la iniciativa política, recuperar la rebeldía, recuperar la profundidad política y teórica, y no quedarnos solamente en la chicana y en los códigos de las redes sociales, porque eso es lo que va a dificultar la aparición no solamente de un liderazgo, sino de un movimiento cultural que venga a poder reparar el daño que está haciendo hoy el anarcocapitalismo que nos gobierna. Entonces, seamos precisos en esto. Yo sé que por ahí es más fácil decir, bueno, el liderazgo va a surgir de tal provincia o va a surgir a partir de que se dé tal hecho histórico, pero me parece que es insistir en parte de los problemas de nuestro país. O sea, nosotros tenemos que construir necesariamente una alternativa política de otra manera. Yo no creo en los liderazgos que emergen de la mañana a la noche, y mucho menos los que emergen de laboratorio. Y creo que siempre que se trató incentivar ese tipo de liderazgos, se fracasó. O sea, los líderes aparecen, y aparecen en los momentos históricos adecuados. Este es un gobierno que lleva 8 meses. O sea, yo creo que también hay otro error en la dirigencia política argentina y en un sector de los medios de comunicación de sostener que hay que tener una alternativa de gobierno ya como si las elecciones presidenciales fueran mañana. El año que viene recién vamos a tener elecciones a senadores y a diputados, que van a ser 24 elecciones provinciales. Ahí se van a empezar a definir algunos liderazgos, porque evidentemente se va a empezar a movilizar la sociedad en función de una discusión política que va a ser si uno quiere acompañar al gobierno de Milei o si lo quiere controlar y ponerle un límite. Y después, en función de eso, van a aparecer los liderazgos de proyección nacional. Pero es un proceso histórico. O sea, a ver, hace 8 meses que está gobernando Milei. Yo sé que parece que hace 8 años para mucha gente, pero me parece que sería muy artificial suponer que de la mañana a la noche, después de haber perdido una elección, el peronismo se puede reorganizar y encontrar un liderazgo. Puede tener referencias, puede tener líderes que ayuden a ordenar la discusión o a construir corrientes de pensamiento. Pero los liderazgos nacionales, los liderazgos populares, los liderazgos transformadores surgen siempre de abajo hacia arriba y en el momento justo. Está claro. Jorge. Sí, en línea con lo que dice Leandro, o complementando quizás, yo creo que la política no puede renunciar al consenso, ¿no? Y me parece que en ese sentido, además de los movimientos populares, también me parece que tiene que haber instancias en donde se construya desde ese lugar. Yo vengo de la tradición, me formé con toda la teoría de Ernesto Laclau, la teoría de la hegemonía, pero no se puede vivir solo del antagonismo. En algún momento hay que construir con el diferente, con el otro, y desde ahí generar una alternativa, ¿no? Se nos acaba el Y bueno, a ver, pero incluso desde la teoría de Laclau, que obviamente yo también la he estudiado, los acontecimientos se van encadenando. Lo que Laclau llama la cadena equivalencial se articula a partir del surgimiento de un hecho en particular, de un significante hegemónico, que es el que en algún momento articula un montón de demandas. ¿Esto qué significa? Que la política expresa distintas demandas particulares. En algún momento esas demandas particulares se ordenan en función de una cadena y surge un pueblo, surge un liderazgo que es el que de alguna manera reestructura el campo político. Bueno, hoy las demandas fueron expresadas mejor, y las demandas populares fueron mejor expresadas por Milei que por la actual oposición, porque por eso ganó las elecciones. O sea, él construyó también una cadena equivalencial de demandas. O sea, él logró que sectores muy diversos, los pibes que viven en los barrios populares, los sectores del trabajo informal, los sectores del empleo registrado, empresarios, inclusive banqueros, armó una coalición policlasista. Por eso juntó una mayoría del 56%. Bueno, esa construcción también demoró un tiempo. O sea, si yo te hubiese dicho un año atrás de la elección, un año antes de la elección, quién era el presidente, seguro después me hubieses dicho, y seguro va a ser Larreta. Después me hubieses dicho, no, seguro que va a ser Patricia Bullrich. Después me hubiese dicho, no, ojo, Massa, mirá, ganó las elecciones, porque Massa ganó las generales. Y finalmente terminó siendo Milei.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que la ansiedad a veces no es buena compañera, a veces sirve para anticiparnos a los problemas, pero a veces nos genera problemas y nos confunde. En la Argentina son los pueblos, son los distintos grupos sociales, es el pueblo cuando se constituye, se organiza y se articula el que define quién lo representa. No lo define ni la burocracia partidaria, ni los medios de comunicación, ni los gurúes ni los consultores. Lo definen siempre los pueblos. Te tengo que interrumpir porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Seguiríamos hablando hasta mañana a la tarde con ambos, pero bueno, el programa se termina. La verdad que es cierto, ¿no? Que bueno, por allí la ansiedad nos domina y no parecen 8 meses, sino 8 años. Y tal cual lo decía Leandro Santoro recién en el Zoom. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber atendido a periodistas. Gracias, Jorge Foa Torres, aquí en estudio. Muchísimas gracias a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Vamos a cerrar ya para poder decirles muchísimas gracias a quienes hacen posible este envío de periodistas desde lo técnico, también a los auspiciantes y a las personas que nos acompañan, como es habitual, en la indumentaria, en el peinado y en el maquillaje. Muchísimas gracias. Buenas noches.